En esta escena se observa un referente cultural, o más bien un referente legal, que consiste en que una película utilizó de manera incorrecta una marca, pero vamos a llegar un poquito más allá y observar la riqueza legal y la sutileza legal que esto contiene. Observemos un poquito. Aquí hay un logo, y lo van a explotar en la película. Diane, it's Alicia. I think we have a way to force them to settle. Entonces van a, en la Here, serie, here, here, and here. Is there a point to this, or are we just playing show and tell? 5 scenes from this episode display a monitor that features the Chum Mum homepage, and on every homepage we can make out Chummy the Gopher, who gets 3 minutes and 42 seconds of screen time. So what? Chummy is the registered trademark of our billionaire client, Chum Hum. You've infringed on their trademark. Fair use. Nice try. Since when is trade... entonces dice ella fair use. Claro, es cierto que todo el resto de palabras eran palabras que a veces pueden ser difíciles de entender, pero lo interesante es la expresión fair use. Las demás palabras son palabras que sí, si uno no tiene el oído fino, pues puede demorarse un poquito en entenderlo la primera vez, puede ser, pero no es importante porque finalmente están en el libreto, ¿cierto? Una persona que mientras que entrena su oído puede simplemente ayudarse en el libreto para leer. Pero lo interesante es cuando la abogada dice fair use que es uso justo. De nuevo, una expresión de varias palabras que amerita un poquito más de referentes culturales o legales o los referentes que ameriten. El resto de las palabras es simplemente tema de afinar el oído y tema de vocabulario normal y tema de aprender a escuchar un poquito el acento, que no es algo tan grave. Parece difícil las primeras veces, parece difícil durante un rato, pero no es lo importante aquí. Aquí lo interesante es cuando la abogada dice fair use, que es uso justo. ¿Qué significa uso justo? Están hablando de una violación de derechos de autor y ella dice fair use. Entonces aquí es donde yo les voy a ustedes a pedir que tengan olfato para detectar que ahí hay algo más. Entonces vemos, cuando uno busca fair use se da cuenta de que es un término legal que alude al uso de material que está protegido por los derechos de autor. Cuando se estudian las leyes de derecho de autor hay algunos usos justos que son permitidos, eh, es que no se consideran violación de los derechos de autor. Por ejemplo, el uso de un libro en una biblioteca, por ejemplo, o cuando uno está citando algo. Y hay unos usos que yo no sabía, por ejemplo, yo no sabía que había algo, que había un término que englobaba esos usos. De esta manera, en la ley, por ejemplo, en la ley colombiana hay algunos usos, eh, o en algunas leyes, hay algunos usos que están tipificados. Pero el conocer esta expresión internacional de una doctrina de otro país permite enriquecer mucho la manera de comprender el tema de los derechos de autor. Por ejemplo, aquí lo mencionan que se usa, que es válido un uso de material protegido por copyright para las críticas o para las parodias, por ejemplo. Una vez en una conferencia de derechos de autor una persona decía, usted puede parodiar decía un abogado, no sé, simplemente voy a transmitir en este video lo que mencionaba el abogado. Hay que profundizar más, no es que esté motivando que eso tenga que ser así. Pero alguien comentaba que cuando se hace una parodia, él no se considera necesariamente violación de derechos de autor porque la persona que ve la parodia no se confunde. Entonces, en este caso aquí lo estarían confirmando en el sentido de que se considera un fair use del material protegido por derechos de autor. Entonces, una expresión sencilla da lugar a que uno tenga una lectura fascinante sobre el tema de derechos de autor y el fair use y uso justo, que entre otras cosas en español lo traducen como fair use, lo traducen directamente y fascinante. Dicen uso razonable o uso legítimo lo traducen en este caso. Entonces termina siendo algo fácil. Nótese que además la expresión en español pues el artículo es cortico, pero por lo menos nos da un punto de apoyo sobre el cual profundizar. Algo que
una cosa, un referente que inclusive a pesar de haber asistido a una conferencia hace unos años al respecto, no había tenido yo esta riqueza para verlo de esta manera tan clara o por lo menos condensado en un solo concepto. Algo tan sencillo como dos palabras eh, en las que uno se detiene en un libreto pueden dar lugar a cosas fascinantes, más allá del no entender palabritas, que les insisto, esto de las palabritas que uno entiende a veces, eso es un tema que parece difícil al comienzo, pero con el tiempo termina siendo algo natural, como cuando uno afina su oído por la costumbre de escuchar cosas nuevas. Pero llegan todavía más allá, porque observen que la señora dice fair use como una propuesta para salvar el caso, pero los abogados le responden todavía más allá. Observen ustedes. Mark of our billionaire client, Chum Hum. You've infringed on their trademark. Fair use. Nice try. Since when is trademark disparagement fair use? Entonces, aquí el mono que acabo de hablar dijo una cosa, una frase, una palabra difícil de capturar que era since when is trademark, o sea, marcas registradas, marcas comerciales, disparagement fair use. ¿Desde cuándo es el disparagement? ¿Qué es disparagement? Entonces, uno busca aquí y se da cuenta que disparagement es denigración, menosprecio. Entonces, ¿desde cuándo el menosprecio a marcas comerciales es fair use o uso legítimo? Entonces, de nuevo, volviendo aquí a los usos de fair use, pues evidentemente lo que está diciendo el abogado es que el menosprecio o la denigración no estaría entre el uso permitido de usar una marca. Y aquí lo que van a alegar ellos es que están usando mal, denigrando de la marca al colocarla en un contexto indebido. Entonces, observen ustedes, primero el referente cultural, perdón, legal en este caso, y luego llegan todavía más allá, y es que es refutado. O sea, si uno trata de evitar que se escapen cosas, termina esto siendo una aventura fascinante.